El rugido ensordecedor de los motores cortaba la noche, un monstruo alado de metal y ansias que se preparaba para alzar el vuelo desde una polvorienta pista clandestina. En medio de la oscuridad opresiva, bajo la pálida luz de la luna que se filtraba entre nubes pasajeras, un joven se movía con una mezcla de pánico y disciplina. Sus manos, firmes sobre los controles, temblaban por dentro, un espejo del miedo que le corroía las entrañas mientras el olor a combustible y tierra mojada llenaba sus fosas nasales. Su mirada, una mezcla de determinación y desesperación, se perdía en el horizonte incierto, sabiendo que cada despegue era un viaje sin regreso asegurado. Esa noche, como tantas otras, el destino de una carga ilícita y, más importante, el suyo propio, pendía de un hilo. Fui piloto de los Chapitos, confesó años después con una voz cargada de fantasmas. Y lo que hice para salvar a mi familia ni siquiera yo lo termino de entender. Mi nombre es Juan. No era un nombre que inspirara miedo, ni mucho menos respeto en los círculos donde terminé moviéndome. Era el nombre de un muchacho de rancho, nacido y criado en un pueblo remoto de México, cuyo nombre ni siquiera aparece en muchos mapas. Un lugar donde el polvo se pegaba al alma, y las esperanzas se desvanecían con cada temporada de sequía. Mi familia, como tantas otras en la región, subsistía a duras penas. Mi padre era jornalero, mi madre, una costurera que apenas sacaba para los frijoles y las tortillas. Crecer en la pobreza no era una elección, era el aire que respirábamos, el paisaje inmutable de nuestra existencia. Pero yo soñaba. Soñaba con libros, con la universidad, con una vida donde el horizonte no estuviera limitado por la nopalera más cercana. Quería romper el ciclo, ofrecerles a mis hermanos menores y a mis padres una existencia digna, lejos de la precariedad constante. Sin embargo, en nuestro pueblo las oportunidades eran tan escasas como el agua en tiempo de estiaje. En ese entorno de carencias, la influencia del crimen organizado no era un rumor lejano, sino una presencia palpable, una sombra que se cernía sobre todos. Los jóvenes, con sueños rotos y estómagos vacíos, eran presas fáciles. La promesa de dinero rápido, de un estatus fugaz, se presentaba como una liberación, aunque a menudo era una condena disfrazada. Los hombres del cártel, con sus camionetas blindadas y sus armas relucientes, eran figuras de respeto y temor, capaces de ofrecer lo que el gobierno y la sociedad nos habían negado. Una salida, por perversa que fuera. En ese entonces yo los veía como un mal necesario, como una fuerza de la naturaleza, sin imaginar que un día me tragaría por completo. La verdadera encrucijada llegó con la enfermedad de mi hermana pequeña, Sofía. Una fiebre implacable, una tos que la consumía, un diagnóstico de neumonía severa que requería medicamentos costosos y, si no mejoraba pronto, una hospitalización en la ciudad grande. Cada día que Sofía se aferraba a la vida, el agujero en las finanzas de mi familia crecía, profundo e inabarcable. Las deudas se amontonaban. Las miradas de mis padres, antes llenas de esperanza por mí, se tornaron en pura desesperación. Era un peso que me aplastaba el pecho, una presión insoportable. Necesitaba dinero y lo necesitaba rápido. Cualquier opción, por arriesgada que fuera, comenzó a parecer menos descabellada que ver a mi hermana morir por falta de recursos. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando se me acercó don Raúl, un hombre de apariencia bonachona, un ganadero con fama de prosperar demasiado rápido en un pueblo donde nadie más lo hacía. Él siempre había sido amable, me conocía desde niño, e incluso me había dado algún trabajo esporádico. Un día me encontró en el mercado con la cara hundida por la preocupación. Me preguntó por Sofía, y cuando le conté la verdad de nuestra situación, su expresión cambió. Me ofreció una oportunidad, dijo, para un muchacho inteligente y con agallas como tú. No era una propuesta directa para meterme al cártel, no al principio. Era una invitación a trabajar con gente importante, a resolver problemas de logística para un negocio que, según él, era la única fuente de verdadero progreso en la región. Mencionó que mi habilidad para aprender rápido, mi discreción y mi buen juicio eran cualidades muy valoradas. Me habló de sueldos que en mi vida había imaginado. La desesperación nubló mi juicio. La imagen de Sofía, débil y pálida en la cama, era todo lo que veía. Acepté. Don Raúl me dio un adelanto generoso para los medicamentos de mi hermana, una suma que me pareció una fortuna. Mis padres, aliviados, no preguntaron de dónde venía el dinero. Simplemente agradecieron el milagro. Yo me autoengañé diciéndome que solo sería un trabajo temporal, una forma de salir del apuro, que luego, una vez que mi familia estuviera a salvo, podría volver a mis sueños de estudiar, de una vida honesta. Pero esa primera decisión, aparentemente inocente,
Fue la puerta que abrí de par en par a un mundo del que, en ese momento, no sabía nada, pero que pronto me consumiría por completo, transformando mi destino y el de mi familia de maneras que jamás habría podido prever. Con cada palabra que pronuncio, siento el peso de aquel día, el momento en que mi vida se bifurcó irrevocablemente. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo un joven normal acabó inmerso en el mundo de los chapitos y qué tuvo que hacer para salir, te invito a que te suscribas a este canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como la mía, historias que necesitan ser escuchadas. Acompáñame en este viaje. El lugar era un purgatorio en la tierra, una pista de aterrizaje escondida en lo profundo de la sierra, camuflada por la densa vegetación y el ingenio humano. Allí fue donde Juan comenzó su formación inesperada, un viaje que lo alejaría para siempre de la inocencia de su pueblo. Sus instructores, hombres de pocas palabras y miradas endurecidas, no perdían el tiempo en sutilezas. Le enseñaron la mecánica de cada aeronave, desde las avionetas monomotor hasta los helicópteros de carga ligera, máquinas que hasta entonces solo había visto en revistas viejas. Cada día era un desafío extenuante, pilotando en condiciones simuladas que replicaban el infierno. Tormentas repentinas, aterrizajes en pistas improvisadas y vuelos nocturnos con visibilidad casi nula. Juan, con su innata habilidad para la observación y su mente aguda, absorbió cada lección como una esponja. El rigor del entrenamiento era brutal. Los errores se pagaban con reprimendas feroces y en ocasiones con castigos físicos que le dejaban el cuerpo adolorido y el espíritu magullado. Pero con cada despegue y cada aterrizaje exitoso, un sentido de logro personal comenzaba a germinar en él, una extraña mezcla de orgullo y terror. Aprendió a leer el viento como un libro abierto, a descifrar los patrones climáticos más caprichosos y a volar bajo el radar no solo físicamente, sino también bajo la atenta vigilancia de las autoridades. Lentamente la conciencia de para quién estaba trabajando se solidificaba en su mente, disipando cualquier vestigio de ingenuidad que le quedara. Escuchaba conversaciones fragmentadas, veía paquetes sellados con extraña reverencia y observaba la jerarquía implacable que regía ese mundo. La transformación gradual de Juan era innegable. El joven idealista que soñaba con estudiar, que creía en la bondad inherente del ser humano, comenzó a endurecerse como el acero. Sus manos, antes suaves por el trabajo ligero del campo, se volvieron callosas y fuertes, capaces de domar los controles de una aeronave en medio de la turbulencia. Desarrolló una mirada vigilante, siempre atenta a cualquier sombra o movimiento inusual. Aprendió a volar no solo sobre montañas y valles, sino también sobre miedos ancestrales, a manejar situaciones de alto riesgo con una calma gélida que antes le habría parecido imposible. Sin embargo, esta maestría venía con un precio. Fue testigo de la brutalidad del cártel, de la facilidad con la que se quebrantaban vidas y sueños. Vio la indiferencia ante el sufrimiento, la crueldad como una herramienta más del oficio. Esas imágenes, esas experiencias, se le incrustaban en el alma, marcándolo para siempre. El día de su primer vuelo real se cernió sobre él como una sentencia. La tensión era un nudo apretado en su estómago. La aeronave era una vieja Cessna cargada hasta los topes, con un cargamento que él sabía no era legal, pero cuyo contenido exacto prefería no indagar. El peso de la responsabilidad era abrumador. Con los ojos de sus supervisores clavados en él, Juan encendió los motores, sintiendo el rugido familiar que ahora le producía escalofríos. Despegó en la oscuridad de la madrugada con el miedo a ser descubierto latiéndole en las sienes. Cada minuto en el aire era una eternidad, cada ruido un posible eco de persecución. Aterrizó con pericia en una pista aún más rudimentaria que la de su entrenamiento, entregó la mercancía y regresó antes del amanecer, el agotamiento físico y mental casi insoportable. Al recibir la recompensa económica, un fajo de billetes que nunca había imaginado poseer, sintió un alivio vertiginoso. Ese dinero significaba la medicina para su madre, la posibilidad de pagar las deudas, un respiro para su familia. Sin embargo, ese alivio venía teñido de una culpa agria, de la certeza de que estaba perpetuando un ciclo de violencia y desesperación, agravando su dilema moral hasta límites insospechados. Con cada vuelo exitoso, su nombre comenzó a circular entre los miembros de la red, un murmullo que hablaba de su pericia, de su audacia. El nombre de los Chapitos, los patrones de esa vasta y temida organización, se mencionaba con una mezcla de reverencia y pavor.
Juan los imaginaba como figuras míticas, omnipresentes y omnipotentes. Su reputación de implacables e inalcanzables se cimentaba con cada historia que escuchaba. Sentía la presión implacable que ejercían, una fuerza invisible que lo empujaba a seguir, a no fallar, a ser un engranaje más de su maquinaria. En su fuero interno, Juan intentaba justificar cada una de sus acciones. «Lo hago por mi familia», se repetía una y otra vez, una letanía desesperada para acallar la voz de su conciencia. Se aferraba a la idea de que estaba haciendo un bien a los suyos, que el sacrificio de su alma era para su supervivencia. Esta dicotomía entre el bien que hacía a los suyos y el mal que perpetraba en el mundo lo desgarraba por dentro. Se sentía como un funambulista caminando sobre una cuerda floja, con su familia en un extremo y el abismo en el otro. Pero la presión no tardó en aumentar. Las misiones se volvieron más frecuentes y, alarmantemente, más peligrosas. Los vuelos ya no eran solo dentro de las fronteras, ahora cruzaba cielos extranjeros, evadiendo radares con una agilidad que lo sorprendía incluso a él mismo. Los paquetes eran más grandes. El riesgo de ser derribado o capturado se hacía palpable en cada traqueteo del motor, en cada mirada furtiva al horizonte. Había noches en las que las luces de otras aeronaves, posiblemente de la patrulla fronteriza o del ejército, se acercaban peligrosamente, obligándolo a maniobras arriesgadas que le ponían los pelos de punta. Cada gota de sudor, cada latido de su corazón, era un recordatorio constante de su precaria existencia, de la telaraña de decisiones que lo había atrapado en ese infierno de alas y drogas. El dinero, que al principio le había parecido una bendición, ahora se sentía como una condena, una cadena de oro que lo ataba a un destino que no había elegido, y del que ya no sabía cómo escapar. Las noches le robaban el sueño. Su mente era un campo de batalla de miedos y remordimientos, de imágenes de su familia segura por un lado, y de los horrores que había presenciado por el otro. El nudo en la garganta de Juan se hacía más apretado con cada nuevo rumor, con cada historia susurrada que llegaba a sus oídos. Volar le había dado una perspectiva única, una vista aérea de la brutalidad que, aunque no presenciaba directamente, sentía en el aire, en las caras endurecidas de quienes lo rodeaban. Escuchaba a otros pilotos hablar de las entregas especiales y de las medidas necesarias que se tomaban. No necesitaba ver la sangre para saber que la derramaban. Las consecuencias de sus acciones, aunque indirectas, lo carcomían. Veía la opulencia de los capos, el miedo en los ojos de los campesinos y la desesperación de las familias afectadas por la violencia que sus envíos de drogas exacerbaban. Su conciencia, una voz diminuta y antes casi inaudible, ahora gritaba con fuerza, un eco constante en las cabinas de los aviones. Un día, mientras realizaba un vuelo de rutina sobre una zona montañosa, el motor comenzó a fallar. El sonido metálico y errático invadió el pequeño habitáculo, llenando a Juan de un pánico frío y paralizante. Intentó mantener la calma, aplicar todo lo aprendido en su riguroso entrenamiento, pero el avión perdía altura rápidamente. Buscó desesperadamente un claro entre los picos escarpados mientras el mundo giraba a su alrededor. Pensó en su madre, en sus hermanos, en lo cerca que estaba de dejarlo todo, de convertirse en una estadística anónima más. Logró un aterrizaje de emergencia en una pista improvisada, polvorienta y desolada, el avión rebotando violentamente antes de detenerse. El silencio subsiguiente, roto solo por el goteo de combustible y el crujido del metal caliente, fue más ensordecedor que el propio estruendo del motor. La muerte le había lamido los talones, y en ese instante, en esa soledad abrumadora bajo el sol abrasador, supo con certeza que no podía seguir. El incidente fue un grito de alerta, una señal inequívoca de que su tiempo en ese mundo se estaba agotando. Al regresar a la base y una vez recuperado del susto, Juan se armó de valor y buscó a su supervisor, un hombre conocido solo como el Tuerto, cuya cicatriz en el rostro era tan intimidante como su reputación. Con voz temblorosa, Juan expresó su deseo de dejarlo, de tomarse un respiro, argumentando el incidente con el motor como una señal de cansancio. El Tuerto lo miró con ojos inescrutables, una sonrisa lenta y fría extendiéndose por su rostro. «Juancho», dijo con una voz áspera que apenas disfrazaba la amenaza, «una vez que estás dentro no hay salida. ¿Crees que has visto mucho? No has visto nada. Tu familia sabe dónde encontrarte, y nosotros sabemos dónde encontrar a tu familia, ¿entendido?» La frase le clavó un puñal en el pecho. Las palabras no eran una súplica ni una sugerencia, eran una advertencia directa, una sentencia de por vida.
La ilusión de un final, por más difícil que fuera, se desvaneció. A pesar de tener más dinero del que jamás había imaginado, de poder enviar remesas generosas a su familia, de vivir en una casa cómoda y de tener acceso a lujos que antes le parecían inalcanzables, Juan se sentía atrapado en una prisión dorada. Las paredes invisibles de esa cárcel estaban construidas con el miedo constante, la paranoia que lo devoraba día y noche. Cada mirada extraña, cada coche que lo seguía, cada silencio inesperado, se convertía en una amenaza potencial. La riqueza había perdido su brillo. Se había convertido en un grillete más, una cadena que lo ataba a ese mundo oscuro. La libertad de volar que alguna vez había sido su sueño, ahora era una obligación mortal, un instrumento de su condena. Dormía poco, sobresaltado por pesadillas que mezclaban el rugido de los motores con las caras de los hombres armados y las advertencias del tuerto. La desesperación creció hasta volverse insoportable cuando, de forma accidental, Juan interceptó una conversación fragmentada en una radio cifrada que no estaba destinada a sus oídos. Escuchó nombres de pueblos cercanos al suyo, rumores de una operación inminente, algo grande que podría limpiar la zona y eliminar cabos sueltos. Lo que le heló la sangre fue la mención casual de que las autoridades mexicanas y estadounidenses estaban respirando en el cuello de los chapitos, y que una lista de posibles informantes o activos desechables estaba circulando. Su nombre no fue mencionado, pero el escalofrío de que su identidad, su vulnerabilidad, pudiera ser conocida y utilizada como moneda de cambio o peor como un sacrificio, lo golpeó con la fuerza de un rayo. La red se estaba estrechando y él estaba justo en el centro. La incapacidad de proteger a los suyos, a quienes había jurado salvar con sus peligrosas acciones, desde dentro de esa jaula se convirtió en una carga insoportable. Su familia estaba en peligro inminente, no solo por la brutalidad general del cártel, sino ahora por la posibilidad real de que fueran arrastrados a la refriega si él continuaba, o si el cártel caía y sus enemigos buscaban venganza. El miedo ya no era solo por él, era un terror visceral por su madre, por sus hermanos, por el pequeño sobrino que le recordaba a sí mismo. Necesitaba un escape, una salvación para ellos, y sabía que solo él podía ingeniársela. La certeza, dolorosa y abrumadora, de que su familia corría un peligro inminente si él continuaba o si el cártel se desmoronaba, lo llevó al límite. Ya no podía mirar hacia otro lado, tenía que actuar, y rápido. La única salida que vislumbraba era una que implicaba un riesgo aún mayor, una traición. La certeza de que el cerco se estrechaba alrededor de los chapitos y, por ende, alrededor de cada individuo atrapado en su compleja red, consumió a Juan. La conversación cifrada, la mención de una lista, la respiración caliente de las autoridades en el cuello del cártel, todo se fusionó en una única y aterradora revelación. Su familia ya no estaba a salvo. No era una amenaza abstracta, una posibilidad lejana. Se había vuelto una realidad palpable, inminente. Un día, mientras realizaba un vuelo rutinario sobre una zona remota, su radio captó un mensaje, esta vez claro y directo, destinado a otro piloto del cártel. Hablaban de un problema en un pueblo fronterizo, de un clan familiar que había intentado desvincularse de una de sus operaciones de contrabando menor. La brutalidad de la respuesta fue descrita con una frialdad escalofriante. Que sirva de ejemplo para los que olviden a quién pertenecen. El nombre del pueblo le sonó familiar, peligrosamente cerca de donde vivían sus propios parientes. La cruda realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Si intentaba escapar, si fallaba en una misión, si el cártel sospechaba de su lealtad, la represalia no recaería sobre él, sino sobre aquellos a quienes juró proteger. La imagen de su madre, de sus hermanos, el rostro inocente de su sobrino se proyectaron en el cristal de la carlinga, superpuestas sobre el paisaje desolado que volaba. No podía permitir que se convirtieran en ese ejemplo. El miedo, que hasta entonces había sido un compañero constante, se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no era sobre su vida, era sobre la de ellos. En ese instante, una decisión agonizante pero ineludible se formó en su mente. La única forma de proteger a su familia era traicionar a quienes lo habían arrastrado a ese infierno. Sería una traición de la magnitud más alta, un acto que lo condenaría a una vida de clandestinidad perpetua. Pero la alternativa era impensable. Era una decisión de vida o muerte para él y, lo que era más importante, para los suyos. El riesgo de tal empresa era incalculable. El cártel tenía ojos en todas partes, informantes en cada escalón de la sociedad, desde los policías corruptos hasta los trabajadores de las gasolineras.
Intentar contactar a las autoridades y no ser descubierto por la red del crimen organizado era como intentar cruzar un campo minado con los ojos vendados. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto podría ser malinterpretado o, peor aún, reportado. La paranoia no era una debilidad, sino una herramienta de supervivencia. Juan pasó semanas, lo que parecieron meses interminables, observando, analizando, buscando el más mínimo resquicio, la más pequeña fisura en el impenetrable muro que lo rodeaba. Sabía que no podía ir directamente a una oficina gubernamental. Sería como firmar su propia sentencia de muerte. Necesitaba un intermediario, una oportunidad, un golpe de suerte. La oportunidad, irónicamente, se presentó durante una de sus misiones. Volaba bajo el radar como de costumbre, dirigiéndose hacia un punto de entrega en la frontera. Una falla mecánica menor, una luz de advertencia parpadeante en el panel, lo forzó a un aterrizaje de emergencia en una pista improvisada, más al norte de su destino planeado. La zona era desconocida, un mosaico de ranchos solitarios y arbustos espinosos. Mientras intentaba reparar la aeronave bajo el abrasador sol del desierto, una camioneta sin insignias oficiales, pero con antenas sospechosamente sofisticadas, se acercó lentamente. De ella descendieron dos hombres, vestidos de civil, pero con la postura inconfundible de quienes portan armas ocultas. Eran agentes fronterizos de Estados Unidos, o al menos eso fue lo que Juan dedujo, aunque no se identificaron de inmediato. El encuentro fue tenso. Juan, con el motor humeante y su carga ilícita a bordo, sabía que estaba en una posición comprometida. Los agentes, a su vez, no esperaban encontrarse con un piloto y una avioneta en medio de la nada. La conversación inicial fue un tira y afloja de preguntas crípticas y respuestas evasivas. Pero Juan, con la desesperación como su único consejero, vio una ventana, una posibilidad. Recordó las palabras de El Tuerto, el ultimátum a su familia. Miró a los agentes y con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su firmeza dijo: «Sé quiénes son, sé lo que buscan, y puedo dárselo, pero quiero algo a cambio». La propuesta de Juan fue contundente. Su vida y la seguridad de su familia a cambio de información que no solo desmantelaría operaciones específicas, sino que podría golpear la estructura misma de los Chapitos. Los agentes escucharon, sus rostros impasibles, sus miradas penetrantes. No mostraron sorpresa, solo una profesionalidad fría. Sabían que estaban ante un pez gordo, o al menos ante alguien con acceso a información de alto valor. Sin embargo, la desconfianza inicial fue palpable. Habían tratado con informantes antes, muchos de ellos desesperados, algunos mentirosos, otros buscando reducir sus propias sentencias. La cautela era su segunda naturaleza. «¿Por qué ahora?», preguntó uno de los agentes, su voz rasposa. ¿Y por qué deberíamos creerle a un piloto de cártel? Juan sabía que tenía que demostrar su valor. No podía permitirse ninguna vacilación. Les dio detalles específicos sobre su último vuelo, la carga, el destino, el código de comunicación. Les ofreció las coordenadas exactas de la pista clandestina de donde había despegado, un lugar que el gobierno llevaba meses intentando localizar. La información que proporcionó era tan precisa, tan verificable, que la sorpresa comenzó a dibujar una mueca de interés en los rostros de los agentes. Juan no solo estaba dispuesto a cooperar, estaba desesperado, y esa desesperación, irónicamente, lo hacía más creíble. Sin embargo, no hubo promesas fáciles. Le dejaron claro que no sería sencillo, que tendría que arriesgarse aún más. Pero por primera vez en mucho tiempo, Juan vio una pequeña luz al final de ese túnel oscuro, una posibilidad de redención para su familia. La única salida que vislumbraba era una que implicaba un riesgo aún mayor, una traición. La decisión, aunque agónica, se forjó en el fuego de la desesperación parental. Recordaba las palabras de su madre, grabadas a fuego en su alma. «La familia es lo único que tienes, Juan. Protégela con tu vida si es necesario». Y ahora, para protegerla, debía desobedecer la ley no escrita del cártel, esa que decía que jamás se traicionaba. El primer contacto fue un laberinto de miedo y cautela. No podía simplemente aparecer en la embajada de Estados Unidos, ni llamar a la línea de ayuda federal. Los Chapitos tenían oídos y ojos por doquier, y un movimiento en falso sería su sentencia de muerte y la de su familia. A través de un contacto indirecto, un viejo conocido que, según los rumores, había logrado desaparecer en el norte tras un problema menor con el cártel, Juan inició su jugada más peligrosa. Utilizando un teléfono desechable y una serie de códigos y frases preestablecidas
que había escuchado entre los hombres del cartel, logró establecer una comunicación cifrada con un intermediario. Días de espera angustiosa pasaron hasta que recibió una respuesta. Una ubicación, una hora, un apodo. El Búho. El encuentro se llevó a cabo en un almacén abandonado en las afueras de una ciudad fronteriza, bajo el manto de una noche sin luna. Juan llegó solo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, cada sombra un posible verdugo. Allí lo esperaban dos hombres de aspecto sobrio, con miradas penetrantes y una frialdad que helaba la sangre. No eran del cártel, eran agentes. La desconfianza inicial era palpable. Los agentes, uno de la DEA y otro de alguna agencia de inteligencia federal, lo miraron con escepticismo. Juan, un simple piloto de 20 y tantos años, afirmando tener información crucial sobre los chapitos. Era una historia difícil de tragar. Le exigieron pruebas, detalles, algo que pudiera verificar su historia sin poner en riesgo la operación. Juan, con voz temblorosa pero con una determinación férrea, comenzó a soltar nombres, fechas, ubicaciones de pistas clandestinas, matrículas de aviones, frecuencias de radio, apodos, rutas de vuelo y horarios de entrega. Cada palabra era un paso más profundo en el abismo de la traición, pero también un paso hacia la libertad de su familia. Les habló de la estructura interna, de las vulnerabilidades, de las tácticas de evasión de radares, de los puntos ciegos en la vigilancia. Los agentes escuchaban con atención, sus rostros impasibles. Interrumpían ocasionalmente para hacer preguntas puntuales, buscando inconsistencias, poniendo a prueba su relato. Juan respondió con precisión, recordando hasta el más mínimo detalle, porque cada uno de esos detalles había sido parte de su vida, de su miedo. Al final de esa primera reunión, que se extendió por horas, los agentes le presentaron las condiciones del gobierno. No era una salida fácil, no había garantías inmediatas. Tenía que seguir operando, tenía que seguir volando para los chapitos. Su colaboración debía ser activa, continua y sobre todo secreta. Le exigieron realizar vuelos de prueba no para el cártel, sino para ellos. Debía entregar inteligencia específica, verificar las ubicaciones que había mencionado, confirmar la actividad en ciertas pistas e incluso, si era posible, obtener grabaciones o fotografías que sirvieran como prueba irrefutable. La presión sobre Juan se volvió inimaginable. Pasaría de ser un piloto forzado a ser un doble agente, un hombre que bailaba entre dos fuegos, cada paso un riesgo de incineración. Cada vuelo se convirtió en una danza mortal. Despegaba con la carga ilícita, el sudor frío recorriendo su espalda, sabiendo que en cualquier momento un error, una delación, una simple coincidencia, podría sellar su destino. Pero ahora, además, debía operar en un segundo plano. Antes de cada misión para el cártel, Juan recibía instrucciones cifradas de los agentes. A veces debía sobrevolar una zona específica en un patrón determinado para permitir la captura de imágenes satelitales. Otras veces debía activar un rastreador GPS minúsculo en un punto de entrega. En una ocasión tuvo que memorizar los rostros de los que recibían la carga en una pista remota y describir sus rasgos, tatuajes y acentos con una precisión quirúrgica. La vida se convirtió en una sucesión interminable de mentiras, disimulos y miedo. Cada conversación con los hombres del cártel era una posible trampa, cada mirada una sospecha. La paranoia de Juan no era infundada, estaba completamente justificada. Sabía que si era descubierto, su muerte sería lenta y agonizante y su familia pagaría un precio aún mayor. La revelación de información clave se acumulaba. Juan logró proporcionar datos cruciales sobre las finanzas ocultas, las redes de lavado de dinero, las conexiones políticas y los nombres de alto valor dentro del cártel que operaban con total impunidad. Los agentes, al principio escépticos, comenzaron a ver la veracidad y el valor incalculable de su información. Las piezas del rompecabezas de los chapitos empezaban a encajar, gracias a los ojos y oídos de Juan. Un día, sin embargo, el destino casi lo alcanza. Volaba en una misión rutinaria, entregando un cargamento en una pista improvisada en la sierra. Mientras descargaban, escuchó una conversación entre los sicarios. «El tuerto ha estado preguntando por ti, Juan. Dice que te mueves mucho, que pareces asustado». El aire se le fue de los pulmones. Estaba a punto de ser descubierto. En ese momento sintió que el mundo se le venía encima. La urgencia de la situación se hizo insoportable. Necesitaba salir, y necesitaba que su familia saliera con él, y rápido. Informó a los agentes sobre el incidente. La soga se estaba apretando en su cuello.
La respuesta no se hizo esperar. El gobierno, finalmente convencido de su lealtad y el valor estratégico de su testimonio, se comprometió. Ofrecieron a Juan y a su familia un programa completo de protección de testigos. El trato estaba cerrado, pero había una última misión, la más peligrosa de todas, un último vuelo. La operación final se puso en marcha con una precisión escalofriante. El gobierno, aprovechando la invaluable inteligencia proporcionada por Juan, confeccionó un plan audaz para desmantelar una parte significativa de la red de los Chapitos. Juan, a pesar de la creciente presión, se encontró en el centro de esta compleja estrategia. Su conocimiento íntimo de las rutas de vuelo, los patrones de comunicación y las ubicaciones de las pistas clandestinas lo convertían en una pieza irreemplazable. Se le asignó un papel crucial, uno que lo obligaría a volar una última vez para el cártel, pero con un propósito completamente diferente. No llevaría drogas, no transportaría dinero. Su misión sería la de un caballo de Troya, llevando información falsa y actuando como guía para las autoridades en un punto estratégico. Era, en esencia, un doble agente en su propia película de espías. El dilema moral era un tormento constante. A pesar de que la meta era un bien mayor, el de proteger a su familia y contribuir a la desarticulación de una organización criminal, la traición a quienes lo habían acogido, aunque a la fuerza, le pesaba en el alma. Cada instrucción que recibía de los agentes gubernamentales, cada mentira que ensayaba para su papel, era un clavo más en el ataúd de su antigua identidad. Sin embargo, el amor inquebrantable por su familia, el recuerdo de sus rostros y la promesa de un futuro seguro para ellos, prevaleció sobre cualquier sentimiento de culpa. Era un sacrificio necesario, una decisión forzada por las circunstancias, y él estaba dispuesto a pagarlo. Los últimos días antes de la operación fueron un blur de reuniones secretas, mapas marcados con precisos puntos de encuentro y extensas sesiones de entrenamiento para manejar equipos de rastreo y comunicación encubierta. Cada detalle fue meticulosamente planeado, cada escenario de contingencia analizado hasta el agotamiento. Llegó el momento de la ejecución. La tensión era palpable, asfixiante. Juan abordó la pequeña aeronave, la misma que tantas veces había pilotado bajo la oscuridad cómplice de la noche, con un nudo en el estómago que le impedía respirar con normalidad. Esta vez cada movimiento era vigilado por los ojos invisibles de los agentes federales, quienes se habían posicionado estratégicamente para la interceptación. El plan se puso en marcha. Juan despegó, siguiendo la ruta preestablecida que lo llevaría, según el cártel, a un nuevo punto de entrega. Sin embargo, su verdadero destino era un lugar diferente, un sitio donde las fuerzas del gobierno esperaban para tender una emboscada. Cada minuto en el aire era una eternidad, cada ruido del motor, un latido frenético de su propio corazón. Sabía que un solo error, una desviación mínima de su papel, podría costarle la vida y, lo que era peor, la seguridad de sus seres queridos. La radio crujió con instrucciones del cártel, y Juan respondió con voz firme, ocultando el terror que sentía. Estaba actuando, interpretando el papel de un piloto leal y eficiente, mientras guiaba a sus presas directamente a la trampa. La aeronave se acercaba al punto de encuentro. Las luces distantes de lo que parecía ser una pista clandestina aparecían en el horizonte. De repente las comunicaciones del cártel se volvieron frenéticas. Había una interrupción, un cambio de planes de último momento. Algo no estaba saliendo como lo esperado. El pánico comenzó a invadirlo. Las voces en la radio se tornaron confusas, cargadas de urgencia y advertencias sobre presencia no autorizada. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, una ráfaga de disparos resonó en la noche. No eran los agentes. Eran hombres del cártel que habían detectado algo, o que quizá habían sido avisados por algún informante que la operación no era lo que parecía. La persecución comenzó de forma abrupta y violenta. Avionetas del cártel, que hasta entonces habían permanecido ocultas en la periferia, se lanzaron en su búsqueda disparando ráfagas. Juan se vio inmerso en una batalla aérea improvisada, esquivando el fuego enemigo mientras intentaba mantener el rumbo hacia el verdadero punto de extracción. La adrenalina bombeaba a través de sus venas, el conocimiento de su aeronave y su habilidad como piloto fueron puestos a prueba al límite. Voló bajo, entre cañones y colinas, utilizando el terreno para evadir a sus perseguidores. La radio del gobierno ahora le daba instrucciones precisas para su evasión. Finalmente, las fuerzas de seguridad del gobierno aparecieron, interceptando a los perseguidores del cártel. Los cielos se iluminaron con el intercambio de fuego.
Juan, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, logró aterrizar en la pista secundaria designada, donde un equipo de élite lo esperaba. La operación fue un éxito, pero no sin complicaciones dramáticas. Hubo bajas tanto del lado del cártel como, lamentablemente, de algunos agentes que participaron en la confrontación. Sin embargo, la información proporcionada por Juan resultó ser invaluable. Se incautó una vasta cantidad de droga, se desmantelaron varias pistas clandestinas y se detuvo a individuos de alto nivel dentro de la organización. La audacia de su plan y su actuación bajo presión habían dado sus frutos, diezmando una parte crucial de la infraestructura de los Chapitos. Juan, el piloto de origen humilde, había logrado su cometido, salvando a su familia de las garras de ese mundo oscuro, aunque el precio pagado, la huella en su alma, sería algo con lo que tendría que aprender a vivir. La oscuridad de la noche finalmente le traía una promesa, incierta pero tangible, de un nuevo amanecer. La mañana siguiente el amanecer no trajo la esperada tranquilidad, sino una urgencia aún mayor. El equipo de extracción no perdió ni un segundo. Juan, su rostro todavía marcado por el sudor frío de la noche anterior, fue conducido a un vehículo blindado. No hubo tiempo para despedidas, ni para recoger pertenencias. Su familia, que había sido trasladada a un lugar seguro en una operación paralela y cuidadosamente orquestada, ya lo esperaba en un punto de encuentro no revelado. El reencuentro fue agridulce. Lágrimas de alivio se mezclaron con el terror latente en los ojos de su esposa y sus hijos, pequeños y ajenos al verdadero alcance del peligro que habían esquivado. La huida se inició de inmediato. Primero, un vuelo militar sigiloso los llevó fuera de territorio mexicano, cruzando la frontera hacia un destino desconocido en Estados Unidos. El viaje fue largo y silencioso, cargado de la inmensidad de lo desconocido. La ventanilla del avión les ofrecía una última vista de las montañas que habían sido su hogar, un paisaje que para ellos ya no representaría la seguridad del arraigo, sino el recuerdo de una pesadilla. Una vez en suelo estadounidense, el aislamiento fue inmediato y absoluto. Fueron instalados en una casa segura, en un suburbio anodino, que era el polo opuesto a la vibrante vida de su pueblo natal. Las calles pulcras y desiertas, las casas idénticas, el idioma extranjero, todo contribuyó a un choque cultural y emocional profundo. Para Juan, el alivio de la supervivencia luchaba con una culpa creciente y una nostalgia punzante. Había salvado a su familia, sí, pero ¿a qué costo? Había entregado su vida anterior, su identidad, su país. Los primeros meses fueron una nebulosa de citas con psicólogos, interrogatorios detallados y el arduo proceso de asimilar su nueva realidad. Los niños intentaban adaptarse a una escuela donde no entendían el idioma. Su esposa se sentía perdida en un mundo donde cada gesto cotidiano era un desafío. Juan, por su parte, se aferraba a la rutina impuesta por los agentes de protección. Horarios estrictos, nuevas identidades y la constante advertencia de la vigilancia. El miedo, aunque mitigado por la seguridad aparente, nunca los abandonaba del todo. Cada carro que pasaba lentamente, cada nueva cara en el supermercado, despertaba una chispa de paranoia. Pero la parte más crucial de su compromiso aún estaba pendiente. Juan debía testificar. Su testimonio era la pieza central que el gobierno estadounidense necesitaba para consolidar los casos contra los cabecillas del cártel. Semanas de preparación intensiva con abogados y fiscales lo sumergieron de nuevo en los horrores que había intentado dejar atrás. Cada nombre, cada fecha, cada ruta de vuelo, cada detalle de la brutalidad que había presenciado, lo obligaba a revivir su pasado. En la sala del tribunal, detrás de un cristal polarizado y con su voz distorsionada, Juan relató su historia. Describió la maquinaria de la muerte y la destrucción, la impunidad con la que operaban los chapitos, el miedo que infundían. Su testimonio fue demoledor, sellando el destino de muchos de sus antiguos colegas y jefes, que pronto enfrentarían largas condenas en prisiones de máxima seguridad. Fue un acto de justicia, pero también un acto que lo ataba aún más a ese pasado que quería olvidar. Las noticias de las represalias del cártel, aunque filtradas y cuidadosamente monitoreadas por sus protectores, llegaron a sus oídos como ecos distantes pero dolorosos. Se decía que su antigua casa había sido quemada, que algunos de sus conocidos que trabajaban en el pueblo para el cártel habían sido ejecutados por la sospecha de haberlo ayudado. Las propiedades de su familia, modestas pero amadas, habían sido confiscadas o destruidas. Esta información, aunque indirecta, generó una nueva ola de culpa en Juan. Sabía que su escape había causado un torbellino de violencia en su lugar de origen,
aunque fuera una violencia dirigida por los mismos monstruos que él había contribuido a derribar. La inocencia era una víctima silenciosa en esta guerra. La lucha interna de Juan era constante. Por las noches, imágenes de aviones sobrevolando la oscuridad se mezclaban con los rostros de aquellos a quienes había traicionado y los de aquellos a quienes había servido. El peso de sus acciones, tanto las buenas como las malas, se asentaba en su alma como una losa pesada. Había salvado a su familia, sí, pero no sin manchar sus manos con la sangre de un sistema del que él había sido parte. El proceso de sanación emocional y psicológica era lento, doloroso. Las terapias con especialistas le ayudaron a verbalizar el trauma, a entender que sus decisiones en ese momento habían sido impulsadas por la desesperación y el amor incondicional por los suyos. Poco a poco, con el apoyo inquebrantable de su esposa y la inocencia resiliente de sus hijos, Juan comenzó a vislumbrar destellos de una nueva normalidad. Los pequeños momentos se convirtieron en tesoros. La primera vez que escuchó a sus hijos reír sin preocupaciones en el parque, el sabor de una comida preparada con ingredientes que no temía contaminados, la calma de una noche sin el rugido de motores de avión ni la amenaza de la persecución. Comenzó a trabajar en un oficio manual, lejos de cualquier cosa que tuviera que ver con el vuelo. Era un trabajo sencillo, honesto, que le permitía usar sus manos y su mente de una manera que no ponía en peligro a nadie. Cada día era un pequeño paso hacia la construcción de una vida diferente, una vida donde la paz era la moneda más valiosa y el anonimato su refugio más preciado. La sombra del pasado siempre estaría allí, como una cicatriz invisible, pero la luz de esta nueva oportunidad empezaba a brillar con una fuerza que Juan no había creído posible. Había sacrificado mucho, pero había ganado lo más importante, la oportunidad de un futuro para su familia, lejos del horror y la desesperación. La promesa de un nuevo amanecer se hizo realidad para Juan, aunque difusa y llena de cicatrices invisibles. Tras la intensa operación, él y su familia fueron trasladados con urgencia, envueltos en el anonimato y la protección de un programa gubernamental. De la polvorienta pista clandestina y el cielo mexicano infestado de peligro, pasaron a un entorno completamente distinto, una nueva ciudad en un país que, aunque geográficamente cercano, culturalmente se sentía a años luz. Esta nueva vida era el fruto amargo de sus decisiones, un refugio ganado a costa de un tormento indescriptible. Sus hijos, pequeños todavía para comprender la magnitud de lo ocurrido, crecían ahora sin el miedo constante, sin la desesperación que había marcado la propia infancia de Juan y el inicio de su vida adulta. Podían ir a la escuela, jugar en parques seguros y soñar con un futuro que no estuviera teñido por la sombra del crimen organizado. Esa simple verdad, la serenidad en los ojos de sus hijos, era el bálsamo más poderoso para su alma herida. Juan, ahora bajo una nueva identidad, miraba el pasado con una mezcla compleja de arrepentimiento y una extraña forma de paz. Reflexionaba sobre aquel joven desesperado que, impulsado por el amor a su familia, se había adentrado en el abismo. Lamentaba cada vuelo, cada entrega, cada momento en que sus manos servían a la oscuridad. Sin embargo, también sabía con una certeza inquebrantable que, al final, había hecho lo correcto. La traición al cártel no fue un acto de maldad, sino de la más pura lealtad a los suyos. El alto costo de sus decisiones pesaba sobre él como una losa, pero la redención, el haber podido sacar a los suyos de ese infierno, era su ancla, su justificación para seguir adelante. El legado de sus acciones, aunque secreto para el mundo, era profundo. La información que proporcionó a las autoridades ayudó a desmantelar una parte significativa de la red de los chapitos. Rutas de tráfico interrumpidas, pistas clandestinas inutilizadas, individuos de alto rango capturados. La onda expansiva de su colaboración salvó vidas, rompió cadenas y debilitó una estructura criminal que parecía invencible. En su anonimato, Juan era un héroe silencioso, un engranaje fundamental en la lucha contra una fuerza devastadora. Nunca recibiría reconocimiento público, ni medallas, ni gratitud explícita de aquellos a los que protegió indirectamente. Pero la satisfacción de saber que su sufrimiento no fue en vano, que su sacrificio tuvo un propósito mayor, era su recompensa. A pesar de las cicatrices psicológicas, las pesadillas ocasionales y el constante fantasma de un pasado que nunca desaparecería por completo, Juan encontró una nueva esperanza para el futuro. Aprendió a vivir con el peso de sus recuerdos, no negándolos sino integrándolos en la persona que era ahora.
Se dedicó a su familia con una intensidad renovada, valorando cada instante de paz y normalidad. Trabajaba en un empleo discreto, lejos de cualquier cosa que recordara los cielos o la adrenalina. Construía una vida honorable paso a paso, cimentada en la honestidad y el trabajo duro, principios que había perdido y recuperado con tanto dolor. La conclusión de su historia no era un final feliz de cuento de hadas, sino una profunda reflexión emocional sobre las elecciones humanas, las segundas oportunidades y la fuerza incalculable del amor familiar. La vida de Juan era un testimonio de cómo la desesperación puede empujar a actos impensables, pero también de cómo ese mismo amor incondicional puede convertirse en el motor de la valentía y el sacrificio más audaces. Había probado la oscuridad más profunda, pero también había hallado la luz de la esperanza, demostrando que incluso en los rincones más sombríos de la existencia, la posibilidad de redención y un futuro mejor siempre existe. La suya es una historia, entre millones, de aquellos que se vieron arrastrados por las corrientes del crimen, pero que encontraron la fuerza para nadar a contracorriente, buscando un puerto seguro para los suyos. Es una invitación a la reflexión, una ventana a un mundo que a menudo preferimos ignorar, pero que está lleno de dilemas morales y decisiones que marcan destinos. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal. Deja un comentario con tus pensamientos, tus preguntas o cualquier otra historia de valentía y redención que conozcas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para explorar otra fascinante historia de superación. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia de Juan, el piloto que confesó todo para salvar a su familia, termina aquí, pero el eco de sus decisiones resuena para siempre.